Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí después de este extraño parón, ¿verdad? Después de no haber publicado vídeo el miércoles, ya que me encontraba bastantísimo enfermo, como que estaba con 40 de fiebre y tiritando en la cama, una especie de... no es... una especie de bronquitis apestado, que has cogido el... Eso es lo que pensamos cuando alguien tiene el... que le miramos así de, ¡ay, Dios, tiene el... Bueno, pues no era el... amigos míos, era un catarro que me ha pegado, vamos, que se ha cebado conmigo, que ha dicho, mira, a por este sinvergüenza. Y bueno, pues aún me estoy recuperando, me notaréis en la voz todavía tomada, estoy así un poquito, pues bueno, todavía sufriendo los últimos coletazos, podría decirse así, de todo esto. Pero ya estoy un poquito mejor, un poquito más recuperado, un poquito más lúcido también, porque con todas las medicinas estaba un poco como... ¿dónde estoy? Y hoy vamos a traer un vídeo que quise hacerlo el miércoles, pero bueno, pues hoy lo retrasamos, no hay problema. La familia de Mundo Azul lo entiende todo, sois maravillosos, sois mágicos, gracias por todos los apoyos que me habéis dado. Esos descansa, no te preocupes, tranquilo, recupérate. Bueno, sois maravillosos, sois encantadores y por eso os aprecio muchísimo. Y vamos a hablar hoy de un vídeo, en este vídeo que os traigo, vamos a hablar, he adelantado hoy en la pestaña de comunidad, por si alguien se quiere pasar en la pestaña de comunidad, y comentar de una mítica construcción, mítica fortaleza, mítico templo. No se sabe muy bien exactamente lo que es, pero seguro que muchos de vosotros, si os digo el nombre de Sacsayhuamán, sabréis de quién estoy hablando. Bien, o sabréis mejor dicho del lugar del que estoy hablando. Bueno, pues hoy vamos a hablar de este mítico lugar, Sacsayhuamán, que compendia muchísimos misterios, que tiene a día de hoy, como muchas otras construcciones del pasado, no solo de los incas, sino de otras culturas y otras civilizaciones a lo largo de todo el mundo, que alucinantemente, tanto para los arqueólogos y los historiadores, a pesar de que digan que no y a pesar de que se inventen las teorías más rocambolescas que os podéis imaginar, para decir que eso está ahí, cuando es lo más anacrónico que hemos podido ver en el mundo, como podemos ver con las pirámides, como podemos ver con Baalbek, como podemos ver con otros muchos lugares en el mundo que son, pues eso, que esgrimen unos conocimientos que, bueno, pues que no podrían ser, teniendo en cuenta el estadio evolutivo en el que se encontraban y el estado histórico en el que estaban. Pero Sacsayhuamán también reúne otros muchos secretos que hoy vamos a intentar, de alguna manera, dilucidar, porque no vamos a desvelarlo, porque no, obviamente nos tendrían que dar como mínimo un Nobel, ¿no? Pero vamos a intentar sembrar la duda, que es lo que hacemos siempre en Mundo Azul, sembrar esa curiosidad, esa pregunta de ¿y esto cómo es posible? Bien, vamos a ver cómo es posible que algo así, que este maravilloso templo exista, cómo es posible que a día de hoy Sacsayhuamán todavía siga desafiando la razón del hombre. Sacsayhuamán, en quechua Sacsahumán, del Sacsayay, lleno o satisfecho, y Huamán, halcón, es decir, halcón satisfecho, es una fortaleza ceremonial inca ubicada a 2 kilómetros al norte de la ciudad de Cuzco. Se comenzó a construir durante el gobierno de Sapa Inca Pachacuetec en el siglo XV. Sin embargo, fue Huayna Capac quien lo culminó en el siglo XVI. No se conoce con exactitud los métodos empleados para la construcción de esta monumental fortaleza o santuario, a pesar de que son descritos por cronistas como Bernabé Cobo y Felipe Guzmán Poma de Ayala, la cual produjo la admiración de Francisco Pizarro y sus hombres. Pedro Sánchez de la Hoz, secretario de Pizarro, dejó una primera descripción del edificio, pero la más detallada es del cronista inca Garcilaso de la Vega. La fortaleza ceremonial de Sacsayhuamán es, con muros megalíticos, la mayor obra arquitectónica que realizaron los incas durante su apogeo. Desde la fortaleza se tiene una singular vista panorámica de los entornos, incluyendo la ciudad de Cuzco. Pero ¿cuáles son realmente los misterios de este gran lugar? O mejor dicho,
¿Quiénes construyeron esto que ni se sabe qué es? ¿Cuándo lo hicieron? Muchas preguntas, muchas respuestas y todas ellas insatisfactorias. En el caso de Sacsayhuamán no es necesario forzar la imaginación. Tiene todos los ingredientes de un misterio y la imponencia de las pirámides. Es algo tan colosal que te quedas pasmado y sin embargo todavía no se sabe qué cosa es. ¿Es una fortaleza, como la llaman? ¿Era un templo? ¿Qué diablos era? ¿La construyeron los incas o es anterior a la llegada de los invasores? ¿Cuán anterior? ¿Cómo hicieron para tallar y elevar bloques de hasta 200 toneladas de peso en una cumbre de 3.555 metros de altura? Nada de lo que se asegura hasta ahora puede darse por confirmado. La construcción está apenas a 2 kilómetros de Cuzco y todo su aspecto favorece la opinión de que fue una fortaleza destinada a proteger la capital del imperio incaico. Pero, ¿qué hacemos con todos los indicios que la muestran como un centro ceremonial? ¿Puede una construcción militar tener simultáneamente un propósito religioso? Lo dudo. Algún ingeniero que anduvo por allí aseguró que se necesitaron más de 70 años y la colaboración de 20.000 hombres para sacar las descomunales piedras de las canteras y transportarlas para luego tallarlas y encajarlas unas junto a otras con tal precisión que ni una semilla puede germinar en los intérticos. Otros expertos determinaron que esas piedras proceden de Muiná, Huacoto y Ruincolca, a 20 kilómetros de distancia. Algunos de esos bloques sobrepasan los 9 metros de altura y llegan a pesar 350 toneladas. ¿Me podría explicar alguien cómo se puede hacer eso? Porque no me salen las cuentas. Tallados hasta en ángulo, con una precisión increíble. Todavía hoy ocurren allí cosas que sorprenden, como por ejemplo que haya quienes aseguren, sin que se les mueva un pelo, que Sacsayhuamán se comenzó a construir durante el gobierno de Pachacútec y prosiguió con Tupac Yupanqui, lo que ubica el final de la obra allá por el 1431. Si hasta dicen saber que el arquitecto principal fue Apu Hualpa Rimachi, entonces quien se habría lucido en la inauguración sería Huayna Capac en el siglo XVI, y la construcción se habría terminado poco antes de que llegaran los españoles. Como digo, siguen sin salirme las cuentas. Yuri Leverato recoge comprobaciones de la arqueología contemporánea, las cuales retrasan la construcción de Sacsayhuamán hasta el 1100 y adjudican la autoría no a los incas, sino a los indígenas de la cultura Quilque. Bueno, pues como veis, otro desafío más que traemos en Mundo Azul, otro desafío más para la razón, porque no... Algo así, bueno, lo hacen con las pirámides, lo hacen con Baalbek, lo hacen con Machu Picchu, lo hacen con todo en general, con todas las construcciones que os podáis imaginar, con construcciones imposibles en Turquía, con construcciones, yo qué sé, en México, en Argentina, en las selvas, en China, da igual en el lugar en el mundo en el que te encuentres, y la construcción anacrónica, ¿por qué es anacrónica, amigos míos? Porque algo así no puede darse en el momento y en el estadio histórico en el que se encontraban esas tribus, amigos míos. O sea, alguien que genera un templo luego no vive en una choza. Por mucho que hayan de alguna manera generado una obra arquitectónica a base de lo que sea, quiero decir, a base del mandato incaico imperial que sea, o a base de la obligación, o a base de los esclavos, o a base de lo que sea, una persona no viven en una choza y luego hacen estas maravillas, estas cosas tan increíbles que habéis podido ver. O sea, es que ni siquiera en las propias pirámides, ni siquiera en el Osirión, que yo creo que es la cosa más increíble del mundo y más antigua por antonomasia y excelencia, podemos ver cómo han doblado una roca de piedra, no una esquina de madera. Una roca de piedra la han doblado y la han hecho completamente curva. A una roca, ¿cómo tallas una roca para hacerla curva? O sea, nosotros casi que bueno vale, pero ¿cómo tallaban ellos ese tipo de cosas? ¿Cómo pueden ellos llegar con qué herramientas pueden cuadrar las piedras de forma tan perfecta? Bueno, pues
Los arqueólogos, los historiadores y algún avispado arquitecto, al que yo no sé si le han pagado la carrera realmente, porque después de decir este tipo de cosas no me sorprendería nada que ni siquiera tuviera la carrera de arquitecto, dicen que encajaban las piedras de esta manera que estáis viendo ahora aquí, en pantalla. O sea, sí, cogían y machacaban con 2 piedras y, como veis, de alguna manera las encajaban, hacían como una especie de arbolada y extraña, hacían un puzzle y decían, bueno, pues esta vamos a ir, pues venga, vamos a... Como si tú cogieras con 2 piedras y machacaras y perfectamente y se quedara liso, o se quedara de la forma que tú querías. O sea, es increíble. Además, una cosa que no está muy reconocida es que todas las piedras, sobre todo las del muro exterior, presentan el estado de vitrificación. El estado de vitrificación es una alta temperatura en el que la piedra, concretamente la piedra, como si fuera vidrio, que por eso es vitrificación, se queda como si fuera rugosa, pero no esa rugosidad de la piedra viva que está bajo una intemperie, sino que se queda como un canto rodado, como si lo hubieran moldeado, como si lo hubieran amasado, más que fuera una roca propiamente dicho. Pero ¿cómo alguien puede llegar a imaginarse que este tipo de rocas, que es que ni siquiera son pedruscos así de grandes, es que son moles de 350 toneladas, muchas de ellas, que han sido transportadas desde lugares de incluso hasta 20 kilómetros? ¿Cómo transportas en una cima de 3.555 metros? ¿Cómo lo llevas? Es que estamos ya desafiando incluso la razón de cómo transportas. Como si yo intento subir a esa cumbre que tengo ahí enfrente una mole de piedra. ¿Cómo lo haces, amigos míos? Es que es imposible. ¿Que lo llevas en helicóptero? ¿Cómo? Es que son cosas que no se entienden, pero se siguen respetando y sí. Hecho está, ¿no? Hecho está, y está ¿con qué? Con herramientas como estas que estáis viendo. Estas son herramientas de agricultura, muchas de ellas, y otras de caza. Pero es que las herramientas que hay normalmente son de este tipo, de piedra, básicamente. De piedra pulida y tallada, punto y pelota. Muchos de ellos no poseían ni la polea, ni poseían casi prácticamente un sistema de rueda como tal. En el siglo XVI empezaban los primeros transportes, los primeros enganches de ganadería incipiente. Pero ¿cómo podían hacer estas obras de arte y luego tener un retraso cultural tan grande a todos los niveles, que no solo a unos, a todos? Es que esto hace falta matemáticas, esto hace falta ingeniería, arquitectura. ¿Cómo pueden ostentar semejante conocimiento y luego estar tan vacíos en otros? ¿Cómo iban en taparrabos y luego hacían este tipo de obras de arte? ¿No lo veis que es anacrónico? Pues hay gente que todavía sigue respetándolo. Pero esperad, os voy a enseñar esto que estáis viendo ahora. Esto que estáis viendo ahora es una de las sillas talladas, muchas de las sillas talladas que hay de los bloques de alrededor de lo que es la construcción de Sacsayhuamán, junto con esta otra, que como veis son cortes perfectos, perfectísimos, increíblemente regulares, como si le hubieran metido un tijeretazo, como si por ahí hubiera pasado una radial, ¿vale? O algo que se desconoce, que cortara ese trozo de piedra increíble e hiciera ese perfilado absoluto. Pero es que mirad esta otra imagen, en escala, en escalera. O sea, es que es una cosa que raya el concepto de cómo podían hacer este tipo de cosas. ¿Con qué? ¿Con herramientas como las que hemos visto? Es que me explota la cabeza. Pues hay gente que todavía sigue de alguna manera justificando que esto es así, que esto es cierto, que por más de 70 años lo hicieron y consiguieron hacer esto cuando imaginaron la empresa, semejante empresa que tendrías que llegar a hacer. Y que los indicios que marcan es que no solo que es mucho más antigua de civilizaciones como la Chitle, que están en el tiempo mucho más atrás, sino que se cree todavía que encima es mucho más antiguo. O sea, que eso fue aprovechado a posteriori por civilizaciones que empezaron a despuntar, que empezaron a reinar, que empezaron a expandirse, pero que eso ya estaba ahí. Como también se cree lo mismo de Machu Picchu, como también se cree lo mismo de otros muchos lugares del Perú, que el Perú es mágico, amigos míos, y el Perú está por descubrir, es uno de, por no decirte el que más, el tesoro de toda América, y de América del Sur concretamente, yo creo que es así, indiscutible. Y es que es cierto, y cómo hay gente que puede, aún así, justificar este tipo de cosas.
Hay arqueólogos que no, hay arqueólogos que están completamente en contraposición a las opiniones de la historia y a las opiniones de la arqueología ortodoxa. Eso es anacrónico, amigos míos. Es como encontrarte un revólver en el Imperio Romano. Si son capaces de hacer una cosa, también son capaces de hacer otra. Si esgrimen la capacidad y la facultad de hacer en escala un templo increíble, de hacer un círculo perfecto, de doblar esquinas rocosas, que es granito, que no estamos hablando que el granito se corta con diamante. O sea, es que estamos hablando de cosas que desafían completamente la razón y sobre todo en el contexto en el que está. Ya no solo porque las pruebas principales que se dice que son mentira, que son por lo menos 1000 años más atrasadas, o sea, que con lo cual generaría más dificultad, con lo cual no interesa, sino que encima, ni siquiera en el estadio, en el momento histórico en el que ellos lo encajan, que no es el adecuado, ni siquiera tampoco pueden hacerlo. ¿Cómo entonces lo justificas? No lo puedes justificar. Si están diciendo que en la llegada se supone, según sus cálculos y sus cuadros, que en la llegada en el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, se supone que se debería haber terminado el templo, y ya estaba así como lo veis, más o menos. Y ya se estaba preutilizando después. O sea, es que es absurdo, es una cosa que no tiene sentido. Y Sacsayhuamán, como digo, es uno de los muchos, cientos, miles de templos de civilizaciones que creo y entiendo que han aprovechado después algo que ya existía. Pero si eso es tan antiguo, ¿quién demonios lo hizo? Cuanto más antiguo, más dificultad y sobre todo un desafío mayor ejerce. ¿Por qué? Porque si eso lo hacían en un remoto pasado, ¿qué teníamos? ¿O quién tenía el qué para hacer ese tipo de cosas? Como digo, Sacsayhuamán tiene este y muchísimos otros secretos, porque también tiene unas grutas internas increíbles que solo se ha espolvoreado o investigado 2 o 3 de ellas de las 100 que hay, y no se ha llegado a las profundidades de esas cavernas, que muchas se creen que conectan con Machu Picchu, muchas se creen que conectan con otros muchos templos, con las selvas profundas, con tesoros, con grutas. No se sabe lo que hay ahí debajo, ¿vale? Y se sabe que hay muchísimos cientos de kilómetros de grutas debajo de Sacsayhuamán que se pierden en las profundidades de la tierra y que nadie sabe a dónde van. Otro de los grandes misterios de Sacsayhuamán junto con este. Pero claro, obviamente el dudar de la historia, de la arqueología moderna, no interesa. Esto es Sacsayhuamán, amigos, una de las grandes joyas del Perú, una de las grandes joyas que existen en nuestro mundo y que os invito a investigar y a conocer. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por todos vuestros apoyos, gracias por todo lo que ofrecéis a Mundo Azul, el grupo de Telegram de Mundo Azul, con unas conversaciones increíbles y con unas personas fascinantes. Y bueno, dentro de poquito, ya lo sabéis, voy a publicar mi segunda novela, la segunda parte de la historia de Luis Salazar, El Comienzo, que os animo a que, si la queréis, si lo deseáis, me la vayáis pidiendo ya en cuanto esté, cuando salga al mercado, yo ya os avisaré. Y además, el 4 de diciembre estáis todos invitados, porque voy a hacer una presentación de la segunda parte, la historia de Luis Salazar, los 100, en el Centro Cultural de Navaluenga a las 12 de la mañana, 4 de diciembre, no os lo podéis perder. Estáis todos invitados, todos los que queráis venir aquí a Navaluenga, os firmo el libro, charlamos, pasamos un rato increíble y aquí os espero. Dicho esto, también os veo el próximo día en Mundo Azul con cosas tan fascinantes como Sacsayhuamán. Un abrazo enorme, chicos.